Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes. Somos GYC Paraguay, y vamos a hacer el repaso de la escuela sabática, la lección número 10 del trimestre, con el título de Engaños finales de Satanás. Bueno, en esta oportunidad tenemos dos invitados especiales que voy a pedirles a ellos que se presentan, así les conocemos un poco más. Bueno, está Maricel, si te puedes presentar. Bueno. Hola a todos, yo me llamo Rosa Maricel Franco, tengo 19 años, estoy como misionera en la ciudad de Santa Rita y asisto también acá en la iglesia. Un gusto, Maricel. Qué bueno que estás también con nosotros. Y bueno, también tenemos a nuestra hermana Ana, que voy a pedirle que ella se presente, así la conocemos más, ¿no? ¿Qué tal? Me llamo Ana Jiménez. Estoy viviendo en Villeta y asisto a la iglesia de Paraguay. Que bueno. Bueno, por cierto, yo me llamo Javier Núñez. Ya me vieron ya en otra oportunidad, en otro repaso, la lección digo, en el repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Empezar, para empezar el repaso, vamos a hacer una oración y después la hermana Rosa nos va a leer el texto clave de esta semana. Vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, Señor, también conforme a tu promesa, estás con nosotros a través del Espíritu Santo, Señor. Queremos darte gracias en primer lugar por esta oportunidad y también queremos pedir, Señor, tu compañía para que podamos desarrollar, estudiar tu palabra a través de la escuela sabática, Señor, para poder entender más de tu plan de salvación. También, Señor, del plan del enemigo, que no es para exaltarlo a él, sino que para poder, Señor, exaltarte a ti, que tú eres un Dios de amor, que siempre buscas estar con tu pueblo y que tienes a tu pueblo, Señor, que los quiere salvar, nos quiere salvar a todos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañen en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Bien. el versículo clave, se encuentra en Apocalipsis 16, 13 y 14 y 18, 2 y 3. Voy a leer primero 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros, como ranas que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. 18, 2 y 3 dice así. Y clamó a potente voz, ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Así mismo es. La lección de esta semana parece un poco difícil de entender, ¿verdad? Si nos basamos en las palabras o en las escrituras del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero como el libro de Apocalipsis mismo nos enseña, nos muestra que es un libro de revelaciones de Dios. Entonces sí se puede, a través del Espíritu, por la, con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos entender. Bueno, esta semana estaremos estudiando, ¿verdad? Seguiremos estudiando los engaños de Babilonia y el plan de Jesús para salvarnos de ellos. Y en base a la lección surgen preguntas que también la hermana Maricel nos estará leyendo para que podamos responder mediante la lección y principalmente mediante la Biblia. Bien, algunas de las preguntas que surgen de la lección dice así. La primera pregunta sería para Ana y dice así, ¿cuáles son los principales engaños de Satanás para estos últimos días? Vemos que en la lección se resaltan dos engaños principales. El primero es un falso día de reposo y el segundo es la inmortalidad del alma. Podemos ver que
el espiritismo que está detrás de la inmortalidad del alma. O sea, es algo que se difundió desde la misma creación, que Satanás quiso engañar a Eva diciéndole que ellos no iban a morir. Y quiere engañar también a los pueblos ahora diciendo que, por ejemplo, que nuestros familiares están en el cielo, como nuestros familiares que descansan, ¿verdad? O que aquellos que hicieron el mal están en el infierno y cosas así en cuanto a las falsas doctrinas de la inmortalidad del alma. Y también el falso día de reposo, que es cualquier día que no sea el día verdadero, ¿verdad? El día verdadero sabemos que es el día de reposo, el día sábado. Y podemos ver que la única forma en que nosotros podemos eh, estar seguros es aferrándonos a la palabra de Dios y no a la palabra de los hombres, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Bien. La segunda pregunta es para Javier y dice así: ¿qué relación tiene la adoración al sol con los engaños de Satanás? Bien, así como la lección nos presenta, ¿no? Esta semana estamos estudiando las dos principales, vamos a decirlo así, las dos principales, los dos engaños más usados por el enemigo, ¿verdad? El enemigo usa montones de formas para engañarnos, pero estas dos son los que más resaltan, ¿no? Que hoy en día podemos ver que, como dijo la hermana Ana, que es el espiritismo, que es la supuesta inmortalidad del alma, pero y también en este caso la adoración al sol, que es poniendo un falso día de reposo, que por detrás está el engaño de Satanás. Por ejemplo, la adoración al sol, que hoy en día vemos en otras iglesias o principalmente en la iglesia romana, que se guarda el día domingo y que el día domingo, si podemos buscar un poco más también, podemos pesquisar en Google y así podemos encontrar que en inglés, yo estaba buscando y en inglés, por ejemplo, es el Sunday, que quiere decir día del sol, o sea, es el día del sol, que esto ha sido implantado por el enemigo desde los tiempos pasados. Justamente en la lección nos muestra que en Ezequiel, en la Biblia en Ezequiel, capítulo 8 versículo 16, justamente voy a leer acá, que nos dice así: enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor, y a la entrada del santuario del Señor, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones, de espalda hacia el santuario y su rostro hacia el oriente, postrados adorando al sol. O sea que lo que podemos ver acá, que esta adoración, adoración al sol, que fue implantado por el enemigo, por Satanás, desde los tiempos pasados y que hasta hoy en día está usando estrategias y métodos muy sutiles que parecen muy difíciles, son en realidad muy difíciles de que nosotros podamos ver si no usamos la palabra, si no nos basamos en las escrituras, no vamos a poder diferenciar estos engaños de Satanás. La adoración al sol, como dije, que desde los tiempos pasados Satanás ha introducido esta mentira y hoy en día podemos ver que buscando engañar a las personas o al pueblo de Dios, como la Biblia nos dice, que buscará engañar aún hasta a los escogidos, está usando este método, que es el falso día de adoración, que hoy en día se está usando mucho el día domingo. Y el día domingo fue, en la lección nos dice que Constantino, que el emperador en aquel entonces, puso la primera ley dominical, o sea, que estableció una primera ley que en aquel entonces no fue tan duro, no fue no fue una obligación para todos los pueblos, era solamente para los ciudadanos de aquella ciudad. Bueno, pero a partir de allí
el enemigo ha usado métodos para poder implementar de una forma más estricta este día, que es el día o sea, la ley dominical, ¿no? Después de Constantino, esto fue avanzando. En la lección nos dice, en las décadas siguientes, después de Constantino, los emperadores y los papas continuaron estableciendo mediante decretos estatales y concilios eclesiásticos el domingo como día especial de adoración. Pero no solamente ellos, o sea que ellos fueron usados y llevados a realizar eh, órdenes, leyes, para que este día fuese un día visto como un día sagrado, lo cual nosotros podemos ver que a través de la Biblia podemos ver que es solamente un engaño sutil de Satanás. Entonces, Dios tiene un día especial en la cual nosotros podemos adorarle, pero Él elige. En realidad, Dios en su palabra nos muestra qué día es, y es el día sábado, ¿no? Y el enemigo está buscando engañarnos, eh, implementando o implantando otro día de reposo que, como pudimos ver, es el día domingo, que está avanzando mucho hoy en día. Pero solamente nosotros podemos darnos cuenta de los engaños y salir del engaño si nos basamos en las escrituras, en la palabra de Dios. La última pregunta dice así, es para Ana. ¿Cuál es el llamado de Dios para su pueblo? Esta pregunta puede tener dos interpretaciones. Uno, el pueblo de Dios que realmente sigue el camino del Señor y que estudia su palabra y que busca hacer la voluntad de Dios. Y otro pueblo que Dios tiene que no está específicamente, explícitamente adorándolo a Él, sino que está dentro de Babilonia todavía. A ese pueblo le dice que salga de Babilonia. Salí de ella, pueblo mío, le dice, ¿verdad? En Apocalipsis 18:4. Podemos leer ese versículo, está muy interesante. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Dios está pidiendo a su pueblo que salga de Babilonia. Y también, por otra parte, nosotros, que si nosotros tenemos esa fe en Dios, este afán por buscar en la palabra de Dios la verdad, entonces podemos ser un ejemplo para esas personas, para que ellas se den cuenta de que están en el error. Entonces Dios nos está llamando a ser luces en medio de la oscuridad. No sé qué te parece, Javier, cómo podemos ver el llamado a través de esta lección. Asimismo, Ana, como justamente como la lección nos presenta, ¿verdad? El llamado de Dios a su pueblo es así. Hay personas, hay pueblos de Dios, o sea que, ¿cómo decirlo? Miembros del pueblo de Dios que están afuera, esparcidos por todo el mundo, ¿no? Entonces a las personas que todavía no saben de las verdades bíblicas, Dios les dice así como dice en su palabra, salid de ella, pueblo mío, ¿no? Es para aquellas personas que no saben de las verdades bíblicas. Y para nosotros, vamos a decirlo por esa parte, que tenemos este conocimiento, ¿verdad? Que nos revela la Biblia de los engaños de Satanás, nos dice que nosotros podamos dejar de lado nuestro yo y seguir sinceramente a Jesús. Porque sabemos que somos débiles, como nos dice la lección, nosotros somos débiles, frágiles, vacilantes y pecadores. Pero por la fe al aceptar a Cristo, su gracia perdona nuestro pasado y nos capacita en el presente. Entonces, nos llama a nosotros a ponernos, a estar firmes en Jesús, porque solamente por su gracia nosotros podemos ser perdonados, restaurados, y más aún, como estaba diciendo Ana, solamente por la gracia de Jesús, si nosotros nos aferramos a Él, podemos ser también ejemplo a otras personas, ejemplos de verdad y ejemplos de compromiso Dios, con este Dios de amor que quiere salvarnos y que nos quiere
como su pueblo. Interesante como nos presenta Apocalipsis 18:4, ¿no? Y también cómo nos presenta, cómo nos dice el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel, por ejemplo, nos llama a adorar a Dios, al Dios creador y al Dios, bueno, es el Dios creador, ¿no? Y el Dios redentor. Pero adorar a Dios en un día que Él mismo ha elegido para nosotros, que es el día sábado. Sigue influyendo. Es interesante. Para mí en lo personal me llamó mucho la atención desde los primeros estudios de este trimestre. Nos ha estado hablando de este día, del día sábado. Y hasta hoy día, por ejemplo, hasta esta lección, nos sigue la palabra, por ejemplo, nos sigue enseñando e instando a que podamos adorar a Dios, a este Dios creador, a Dios y al Dios redentor en el día que Él ha elegido para adorar, que es el cuarto, que está en el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Yo creo, gente, que con esto hemos llegado al final del repaso de la lección de esta semana. Interesante. Y les instamos a que sigan estudiando su lección, porque el tiempo es corto para poder comentar todo lo que nos dice, y por eso les instamos a que sigan estudiando su lección y nos vemos en otra oportunidad de repaso de escuela sabática. Chao, chao.